La neurociencia muestra que tu cuerpo transmite señales cada milisegundo, pero la mayoría de las personas no tienen idea de lo que están emitiendo. Crees que son tus pensamientos los que crean tu vida, pero los pensamientos son solo la punta del iceberg. La verdadera transmisión, la verdadera frecuencia que moldea tu realidad es la emoción, no la reacción fugaz que sientes cuando alguien te corta en el tráfico, sino el estado subyacente que tu sistema nervioso está programado para sostener. La emoción es el tono energético que colorea todo tu campo. Si el pensamiento es como las palabras de una canción, la emoción es la melodía, y es la melodía lo que la gente escucha antes de siquiera notar la letra. Lo que significa que en cada momento, lo sepas o no, estás transmitiendo una canción al campo cuántico. La pregunta es, ¿cuál? Piensa en alguien que desplaza las redes sociales tarde en la noche. Su mente le dice, debería estar agradecido, pero su pecho se siente apretado, su estómago pesado. Está comparando, dudando, envidiando, y esa transmisión emocional anula las palabras que intenta repetir. Otra persona se sienta en el tráfico ensayando una pelea que ni siquiera ha tenido aún. Sus pensamientos son argumentos, pero su cuerpo está ensayando conflicto. Ese ensayo emocional es la frecuencia en la que está colapsando la materia. La emoción no es solo un subproducto de la vida, es la arquitecta de tu línea de tiempo. La ciencia respalda esto. El Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo, mucho mayor que el del cerebro. Cuando tu estado emocional es coherente, gratitud, alegría, amor, el ritmo del corazón se suaviza, transmitiendo un campo estable que organiza el cerebro y el cuerpo en armonía. Pero cuando vives en estrés, miedo, frustración, ese ritmo se vuelve irregular. Tu campo se vuelve caótico, y lo mismo sucede con la vida que atraes. La emoción es coherencia o incoherencia en acción. No es el pensamiento positivo lo que colapsa las ondas, son los estados emocionales encarnados. Por eso tantas personas luchan con la manifestación. Se sientan a meditar, repitiendo afirmaciones, imaginando visiones, pero debajo, su sistema nervioso aún está cableado para la supervivencia. Respiran superficial, hombros tensos, corazón acelerado. Están tratando de pintar sobre el ruido con palabras, y el campo no responde a lo que dicen, sino a lo que son. No recibes lo que imaginas, recibes lo que encarnas, no por la fuerza, por la frecuencia. Imagina a un actor de teatro. Puede memorizar cada línea de una obra, pero si no encarna el papel, el público siente que es falso. Ahora imagina tu vida como ese escenario. Puedes escribir las afirmaciones, ensayar las líneas de la abundancia, pero si tu cuerpo aún carga la tensión de la carencia, la actuación se derrumba. El campo solo escucha cuando el actor se convierte en el personaje, lo que significa que el verdadero cambio no es solo el ensayo mental, sino la encarnación emocional. Aquí es donde el efecto del observador se encuentra con la psicología. El campo cuántico colapsa probabilidades según el estado del observador. Pero lo que la mayoría no comprende es que tu subconsciente, no tu pensamiento consciente, es el observador. El subconsciente vive en el cuerpo, en el sistema nervioso autónomo, en las huellas emocionales de experiencias pasadas. Si has sido programado por años de estrés, desilusión, desamor, entonces tu observador está sintonizado con esas frecuencias. Por eso tu mente puede decir, estoy listo para el amor, mientras tu cuerpo aún transmite miedo al abandono. La realidad no colapsa desde el deseo, colapsa desde la coherencia, y la coherencia requiere regulación. Cuando respiras profundamente, suavizas tu cuerpo y practicas estados emocionales antes de que llegue la evidencia externa, comienzas a reprogramar el subconsciente. La neuroplasticidad muestra que el cerebro no solo registra la realidad, la ensaya. Si ensayas la gratitud ahora, incluso antes de la circunstancia, instalas el programa. Y una vez que está instalado, se convierte en tu frecuencia predeterminada. Es entonces cuando la vida comienza a reorganizarse a tu alrededor. Si esto está haciendo clic para ti, deja una palabra en los comentarios.
la frecuencia que eliges encarnar esta semana. Porque el cambio comienza con elegir, y no solo en el pensamiento, sino en la respiración, en el cuerpo, en la emoción sentida. Ahora vayamos más profundo. Porque si la emoción es la frecuencia que da forma a tu realidad, ¿por qué la mayoría de las personas se encuentran atrapadas en estados emocionales repetidos de los que no pueden escapar, incluso cuando saben más? La respuesta revela la arquitectura oculta de tu sistema nervioso y cómo liberarte. La mayoría de las personas viven dentro de una cámara de eco emocional, reciclando los mismos estados día tras día sin darse cuenta. Se despiertan estresados, revisan su teléfono, sienten un pico de urgencia. El cuerpo memoriza ese cóctel químico y para el mediodía ya está deseando otra dosis del mismo. No porque la situación lo exija, sino porque el sistema nervioso se ha vuelto adicto a la frecuencia familiar del estrés. En neurociencia llamamos a esto habituación emocional. En términos cuánticos, significa que estás colapsando la misma realidad una y otra vez porque tu transmisión nunca cambia. Piensa en el estudiante que se obsesiona con las notas. Incluso cuando termina un examen, su cuerpo aún vibra con ansiedad. Actualiza su correo electrónico esperando los resultados, pero en verdad está adicto a la vibración de la preocupación. O la persona que repite una ruptura meses después. Su cuerpo produce las mismas sustancias químicas como si el dolor estuviera ocurriendo ahora, y por eso su campo sigue proyectando pérdida. En ambos casos, el mundo externo parece confirmar el estado interno, no porque la vida esté en su contra, sino porque su transmisión subconsciente atrae escenarios coincidentes hacia la coherencia. La paradoja es esta: cuanto más intentas escapar de una emoción resistiéndola, más la alimentas. El cuerpo no distingue entre no quiero esto y esto es real. Solo siente la carga. Así que cada vez que discutes con tu tristeza o rechazas tu miedo, en realidad estás energizando esa frecuencia. La resistencia bloquea el patrón en su lugar. Por eso la sanación no comienza con la supresión, sino con la conciencia. Cuando llevas la observación consciente a la emoción, sucede algo profundo. Los estudios sobre mindfulness muestran que nombrar tu estado, simplemente decir esto es miedo o esto es vergüenza, desplaza la actividad cerebral de la amígdala a la corteza prefrontal. En ese momento, el patrón se afloja. El observador subconsciente, que estaba colapsando tu realidad inconscientemente, se interrumpe, y el yo consciente comienza a elegir de nuevo. Esta es la grieta por donde entra la transformación. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Tienes que recondicionar el cuerpo. Piensa en un atleta entrenando la memoria muscular. No solo piensa en el movimiento, lo repite hasta que el cuerpo se hace cargo. De la misma manera, si quieres vivir en la frecuencia de la paz, debes entrenar a tu sistema nervioso para sostener la paz incluso cuando aparezcan viejos disparadores. Respiración, movimiento, prácticas de coherencia cardíaca. Estos no son extras espirituales, son herramientas de reprogramación. Instalan nuevos valores predeterminados en el subconsciente. Imagina a un músico aprendiendo un nuevo instrumento. Al principio, sus dedos tropiezan, la melodía se siente forzada. Pero con el tiempo, el sistema nervioso aprende. Eventualmente, la música fluye sin esfuerzo. Eso es lo que parece la encarnación. Al principio, la gratitud se siente torpe, el amor inseguro, la paz frágil. Pero a medida que practicas, el cuerpo recuerda. Pronto ya no es un esfuerzo, es lo que eres. Y cuando tu cuerpo estabiliza esa melodía, el campo se organiza a su alrededor. Por eso la gente dice, todo cambió cuando dejé de esforzarme tanto. Porque el esfuerzo proviene de la mente consciente, pero la frecuencia proviene del cuerpo subconsciente. No puedes abrirte camino con los puños hacia la coherencia. Tienes que entrenar al sistema para sentirse en casa en los estados en los que quieres vivir. Ese es el puente de la supervivencia a la creación. No persiguiendo, siendo. Y aquí está la clave. La emoción no es solo un evento interno privado. Es una transmisión que otros pueden sentir,
incluso si no dices nada. Entra en una habitación donde dos personas han estado discutiendo y sientes la tensión al instante. Siéntate con alguien profundamente calmado y tu propia respiración comienza a ralentizarse. Eso es comunicación de campo a campo. No es imaginación, es sincronización medible. Lo que significa que la emoción que ensayas no solo da forma a tu línea de tiempo, da forma a las líneas de tiempo de todos los que te rodean. Así que la verdadera pregunta se convierte en, si la emoción es la verdadera frecuencia de creación, ¿cómo la eliges conscientemente cuando todo tu sistema está adicto a la antigua? Ahí es donde la regulación se encuentra con la rendición y donde la ciencia explica por qué soltar no es debilidad, sino la forma más alta de poder. Soltar suena simple, pero para un sistema nervioso entrenado en la supervivencia, la rendición se siente como la muerte. Tu cuerpo se aferra a la tensión, a la hipervigilancia, al control, porque en lo más profundo cree que aferrarse es seguridad. Sin embargo, en física, el control equivale a resistencia, y la resistencia impide el colapso, lo que significa que cuanto más intentas microgestionar la realidad, más bloqueas su reorganización. La verdadera creación comienza cuando dejas de aferrarte y comienzas a permitir que emerja la coherencia. Piensa en alguien esperando una respuesta a un mensaje de texto. Su mente ensaya una docena de posibles resultados. Su cuerpo se inquieta, su pecho se tensa. La señal que está transmitiendo no es apertura a la conexión, sino miedo al rechazo. Y así el campo lo refleja. Ahora compáralo con la persona que exhala, suaviza su cuerpo y vuelve a su día con presencia. Esa rendición no significa indiferencia, significa coherencia. Está transmitiendo confianza y esa frecuencia organiza la experiencia de una manera completamente diferente. La neurociencia revela por qué. Cuando estás en modo lucha o huida, el sistema nervioso simpático inunda tu cuerpo con hormonas del estrés. Tu cerebro estrecha su enfoque, obsesionándose con amenazas, repitiendo los mismos patrones de pensamiento. Pero cuando activas el parasimpático, a través de la respiración, la quietud, la gratitud, la química cambia. El cortisol baja, la oxitocina y la serotonina suben. Tu cerebro se abre a nuevas posibilidades. En términos cuánticos, tu observador se amplía, permitiendo que más líneas de tiempo colapsen en forma. La rendición literalmente expande tu campo de probabilidad. Es la misma razón por la que los atletas hablan de estar en la zona. Un jugador de baloncesto en flujo no está forzando cada movimiento. Se ha entrenado, sí, pero en el momento del juego se rinde al partido. Su sistema nervioso está tan regulado que puede responder con fluidez, no con rigidez. Ese estado de coherencia encarnada produce resultados que parecen magia, tiros imposibles hechos, jugadas imposibles alineadas. La manifestación funciona bajo el mismo principio. No es pasiva, es rendición disciplinada. Entrenas el cuerpo hasta que confía y luego sueltas. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está adicta al control. Piensan que están manifestando, pero en realidad están aferrándose. Visualizan no desde la alegría, sino desde el miedo a la carencia. Dicen afirmaciones no desde la confianza, sino desde la desesperación. El sistema nervioso escucha la diferencia, y el campo también. No puedes engañar a la coherencia, solo puedes encarnarla. Una mujer me dijo una vez que intentó manifestar libertad financiera durante años. Visualizó cheques llegando, repitió mantras, encendió velas e hizo tableros de visión. Pero debajo, cada vez que abría su aplicación bancaria, su pecho se contraía. Su frecuencia no era abundancia, era escasez ensayada a diario. Cuando finalmente aprendió a regular su cuerpo, a sentarse con esa constricción sin pelear contra ella, algo cambió. Ya no estaba ensayando carencia, estaba estabilizando calma. Y desde esa calma comenzaron a llegar oportunidades, no forzadas, sino invitadas. Esto es por lo que la rendición es poder. Porque el poder no es empujar la realidad para que tome forma.
es crear coherencia en ti hasta que la realidad no tenga otra opción que responder. Y la coherencia no puede fingirse. Tiene que practicarse, sentirse, encarnarse. Tu sistema nervioso debe aprender que es seguro soltar, seguro confiar, seguro sentir alegría sin esperar pruebas externas. Esa seguridad es la verdadera riqueza, el verdadero amor, el verdadero éxito. Todo lo demás es su eco, no aferrándote, enraizándote, no exigiendo, alineándote. La paradoja se resuelve cuando te das cuenta de que rendirse no es debilidad, es resonancia, y la resonancia es lo que atrae tu futuro a la hora. Pero si la rendición es la puerta, entonces la identidad es el cimiento. Porque incluso si regulas tu cuerpo, si tu subconsciente todavía se aferra a la vieja autoimagen, la frecuencia colapsará de nuevo en lo familiar. Lo que significa que el siguiente paso no es solo sentir diferente, sino convertirte en alguien nuevo. La ciencia de la neuroplasticidad lo muestra con claridad. La identidad es la frecuencia oculta que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Pensamos en nosotros mismos como algo fijo. Soy una persona ansiosa. No tengo suerte en el amor. Soy malo con el dinero. Pero esas etiquetas no son solo palabras, son anclas emocionales. Cada vez que las repites, tu sistema nervioso refuerza los circuitos que mantienen esa versión de ti en su lugar. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro se cablea a sí mismo según la repetición. Cuanto más ensayas una identidad, más tu cuerpo memoriza su química. Y pronto, no es solo lo que piensas que eres, es lo que sientes que eres. Esa identidad sentida es la transmisión. Imagina a alguien que siempre se llama a sí mismo tímido. Entra a una reunión y antes de hablar siquiera, su cuerpo se encoge hacia adentro, su respiración se acorta, su campo susurra retraimiento. La gente lo percibe al instante, no por las palabras, sino por la frecuencia. La etiqueta se convirtió en un bucle de autocumplimiento. Ahora imagina cambiar esa identidad, no fingiendo, sino reprogramando. Si esa misma persona comienza a practicar la confianza en su cuerpo, respirando más profundo, expandiendo su postura, ensayando calidez incluso antes de sentirla naturalmente, se forman nuevas rutas neuronales. Poco a poco, la transmisión cambia, y a medida que lo hace, su realidad social se reorganiza. La identidad no es lo que eres, es lo que practicas ser. Aquí es donde la física cuántica y la psicología se encuentran de manera radical. El efecto del observador nos dice que el acto de observar colapsa la posibilidad en forma. Pero la pregunta es, ¿quién es el observador? No son solo tus pensamientos superficiales, es la identidad que encarnas debajo de ellos. Si tu observador subconsciente todavía está alineado con el pobre, el que no merece amor, o el que siempre lucha, entonces esa es la frecuencia que colapsa líneas de tiempo. Lo que significa que la transformación requiere un cambio de identidad a nivel de cuerpo y sentimiento, no solo de pensamiento. Piénsalo como cambiar de instrumento. Si estás acostumbrado a tocar un violín viejo con un marco deformado, el sonido siempre será distorsionado, sin importar qué tan buena sea tu técnica. Pero cuando tomas un instrumento afinado con precisión, tu música cambia sin esfuerzo. Tu identidad es ese instrumento. Actualiza el cableado emocional del cuerpo y la música de tu vida cambia sin forzar. Una vez conocí a un hombre que siempre fue el reparador. Su identidad estaba envuelta en resolver los problemas de todos los demás. Le daba un sentido de valor, pero también lo atrapaba en un estrés interminable. Su frecuencia era la obligación, y el campo se lo devolvía con crisis constantes. Cuando se dio cuenta de que tenía que dejar ir al reparador y encarnar al creador, todo cambió. No abandonó la responsabilidad, pero su tono emocional pasó del estrés a la alegría, de la obligación a la inspiración, y con eso se abrieron nuevas oportunidades que nunca habían aparecido antes, porque su transmisión finalmente era coherente con lo que deseaba. Por eso, finge hasta que lo logres, no funciona. Fingir sin encarnar solo crea disonancia.
El sistema nervioso sabe la diferencia. El cambio verdadero no es fingir ser alguien nuevo, es ensayar las emociones de ese yo hasta que se vuelven naturales. La neuroplasticidad asegura que el cerebro se recablea. El campo asegura que la realidad se reorganiza. Juntos, la identidad se convierte en destino. Así que la pregunta no es ¿cómo obtengo lo que quiero?, sino ¿en quién necesito convertirme para ser coherente con ello? Porque la realidad no te da lo que persigues, refleja lo que eres. No esforzándote, cambiando, no forzando, sintiendo. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas intentan cambiar de identidad mientras aún se aferran a la antigua, como tratar de cruzar una puerta sin soltar la habitación de atrás. Lo que significa que el siguiente paso es radical, aprender a liberar la carga emocional de tu pasado para que ya no defina tu transmisión presente. Y la neurociencia nos muestra exactamente cómo la memoria y la emoción pueden recablearse. La memoria no es una grabación fija, es un patrón vivo que se reescribe cada vez que la recuerdas. La neurociencia llama a esto reconsolidación, el proceso por el cual el cerebro actualiza viejos recuerdos cuando son traídos a la conciencia. Lo que significa que las emociones que asocias a tu pasado no son permanentes, pueden ser reprogramadas. Pero la mayoría de las personas no lo saben. Reproducen su historia como si estuviera tallada en piedra, sin darse cuenta de que cada repetición refuerza la misma frecuencia emocional y la transmite al campo una y otra vez. Piensa en alguien que constantemente revive un fracaso de la infancia. Tal vez se quedó paralizado durante una presentación en la escuela, sus compañeros riendo, su cuerpo bloqueado en la vergüenza. Cada vez que lo repite en la adultez, en una reunión de trabajo antes de hablar, incluso en una conversación casual, el sistema nervioso reactiva el mismo cóctel emocional. La vergüenza se convierte en su transmisión, no porque el pasado esté ocurriendo, sino porque el cuerpo todavía vive dentro de él. Ahora imagina interrumpir ese bucle. Cuando recuerdan la memoria pero respiran diferente, suavizan el cuerpo e introducen un nuevo estado emocional, compasión, seguridad, incluso humor. La memoria se reconsolida. El evento permanece, pero la frecuencia cambia. Esta es la ciencia de la liberación. El trauma no es solo lo que ocurrió, es la huella emocional que quedó. Y como la emoción es frecuencia, el trauma es un programa que sigue colapsando las mismas líneas de tiempo. La ruptura que te hizo desconfiar de la intimidad. El rechazo que te hizo temer al riesgo. El fracaso que te hizo encogerte. Ninguno de estos momentos está terminado hasta que su carga emocional se disuelve, pero una vez liberada la carga, la identidad ligada a ella también se disuelve. Imagina a un científico en un laboratorio, realizando un experimento que siempre arroja el mismo resultado defectuoso. Los datos sugieren inevitabilidad, pero la falla no está en la realidad, está en la configuración. Los instrumentos están mal calibrados. Tu sistema nervioso funciona de la misma manera. Si tu cuerpo ha sido calibrado para el miedo, la escasez o la vergüenza, entonces no importa cuánto esfuerzo apliques, seguirás colapsando esa misma frecuencia. Recalibra el instrumento, el cuerpo emocional, y de repente surgen nuevos resultados sin esfuerzo. Por eso prácticas como la meditación, la respiración consciente y la liberación somática son tan poderosas. No solo te relajan en el momento, recalibran la base de tu sistema nervioso. Con el tiempo, enseñan a tu cuerpo que es seguro sentir alegría, seguro confiar, seguro expandirse más allá de la supervivencia. Y cuando el cuerpo aprende seguridad, el pasado pierde su dominio. La memoria permanece como conocimiento, pero su frecuencia emocional se disuelve. Es entonces cuando ya no eres prisionero de tu historia. Has colapsado en una nueva línea de tiempo. Piensa en la persona que alguna vez se sintió atrapada en relaciones tóxicas repetidas. Cada nueva pareja reflejaba el mismo patrón: traición, caos, abandono. Desde fuera parecía mala suerte, pero por dentro su cuerpo seguía transmitiendo la frecuencia emocional del miedo y la desconfianza.
Una vez que aprendieron a regular, a liberar la carga de viejos desamores, su campo cambió. La misma persona, el mismo mundo, pero una nueva frecuencia. Y de repente comenzaron a aparecer parejas sanas. No por casualidad, por coherencia. Aquí es donde la ciencia se encuentra con lo místico. Porque cuando liberas el pasado emocional, creas espacio para una nueva identidad, una nueva melodía en tu campo. Es entonces cuando las sincronicidades comienzan a acelerarse. La vida se reorganiza, no porque luchaste contra la vieja historia, sino porque dejaste de transmitirla. La realidad escucha tu frecuencia, no tu línea de tiempo. En el momento en que tu estado emocional cambia, tu futuro cambia con él. Así que aquí está la verdad más profunda. Tu pasado no predice tu futuro. Tu identidad emocionalmente encarnada sí lo hace, lo que significa que cada respiración, cada elección de regular, cada momento de rendición, no es solo autocuidado. Es colapso de líneas de tiempo en tiempo real. Pero hay otra capa todavía, porque la emoción no solo vive en la memoria, está siendo moldeada constantemente por tu entorno. Las personas con las que te rodeas, los medios que consumes, incluso la postura que adoptas, están dando forma al campo que transmites, lo que significa que el siguiente paso es aprender a diseñar tu entorno para que tu frecuencia se estabilice, en lugar de deslizarse de nuevo a los viejos patrones. Tu entorno no es neutral, es un diapasón. Cada espacio al que entras, cada voz que escuchas, cada postura que adoptas vibra contra tu sistema nervioso, moldeando las frecuencias emocionales que sostienes. Y sin embargo, la mayoría de la gente se mueve por la vida inmersa inconscientemente en entornos que refuerzan justamente los estados que intentan escapar. Tratan de manifestar abundancia mientras desplazan noticias cargadas de escasez. Tratan de encarnar amor mientras se rodean de conflicto. Tratan de sostener paz mientras su cuerpo está encorvado, respirando superficialmente, hombros tensos. La transmisión es saboteada no por falta de esfuerzo, sino por desalineación con el entorno. Imagina entrar a una habitación desordenada después de un día largo. Tu mente puede decir, está bien, voy a relajarme, pero tu cuerpo siente el caos. El ruido visual mantiene tu sistema nervioso ligeramente agitado, alimentando frecuencias de estrés en el campo. O imagina a alguien intentando cultivar autoestima, mientras pasa horas comparándose en Instagram. Su mente consciente puede susurrar afirmaciones, pero el sistema nervioso absorbe la carga emocional de la insuficiencia. El entorno ha anulado la intención. La neurociencia lo confirma. Las neuronas espejo en el cerebro disparan en resonancia con lo que observamos, lo que significa que no solo presenciamos emoción, la encarnamos. Siéntate con alguien ansioso y tu sistema nervioso comienza a imitar su ritmo. Mira contenido repetido lleno de ira o miedo y tu cuerpo ensaya esos estados como si te ocurrieran a ti. No es imaginación, es biología. Y como la biología es frecuencia, tu entorno literalmente afina tu campo. Pero aquí está la parte liberadora. Puedes diseñar conscientemente los espacios y relaciones que te calibran a la frecuencia que eliges. Un músico mantiene su instrumento en una sala donde la temperatura y la humedad apoyan la afinación. De la misma manera, puedes curar tu mundo como una cámara para tu coherencia emocional. Pon música que evoque alegría. Conserva objetos que anclen gratitud. Rodéate de personas cuyos sistemas nerviosos han aprendido la regulación porque su coherencia arrastrará la tuya. Y lo más importante, entrena tu postura y respiración como parte de tu entorno, porque tu cuerpo es el espacio en el que más habitas. Piensa en la diferencia entre alguien encorvado sobre su teléfono, desplazándose sin fin, y alguien que se sienta erguido, respira profundamente, ojos abiertos al horizonte. La escena externa puede ser la misma, pero el campo emocional es completamente diferente. El primero está transmitiendo contracción, el segundo, expansión. Con el tiempo, esa postura se convierte en un hábito de frecuencia, y los hábitos de frecuencia colapsan en realidad. Por eso la encarnación no es solo trabajo interno,
sino diseño ambiental. No solo estás cambiando tu estado interno, estás construyendo una vida que ensaya coherencia sin esfuerzo. Es más fácil sentir abundancia cuando tu espacio está ordenado con cuidado. Más fácil sentir amor cuando tus relaciones lo reflejan. Más fácil sentir paz cuando tu sistema nervioso no está constantemente bombardeado por disonancia. La emoción se moldea no solo por la memoria, sino por el escenario en el que te colocas. Así que pregúntate, ¿en qué escenario has estado ensayando? ¿Amplifica la melodía que quieres transmitir o sigue repitiendo la vieja canción? Porque aquí está la verdad. El campo cuántico no responde solo a tu intención, responde a tu frecuencia estabilizada. Y la estabilización requiere estructura. No deseando, reprogramando, no con intención, con inmersión. Cuando eliges entornos que alimentan coherencia, ya no luchas contra viejos patrones. El propio escenario te lleva hacia la nueva frecuencia, pero hay un elemento más que la mayoría de la gente pasa por alto, y es el más medible de todos, porque aunque el entorno moldea la frecuencia, el estabilizador definitivo es el puente entre el cerebro y el corazón. La coherencia corazón-cerebro no es solo una frase poética, es un estado científicamente medible donde tu transmisión se vuelve clara, estable y magnética. Y una vez que aprendes a activarla, la frecuencia de tu realidad cambia de maneras que no puedes ignorar. La coherencia corazón-cerebro es donde la ciencia hace que lo invisible sea innegable. Tu cerebro opera en patrones eléctricos, tu corazón pulsa ritmos electromagnéticos, y cuando los dos están sincronizados, todo tu campo se ordena. Los estudios en HeartMath muestran que en estados de gratitud, compasión o amor, el ritmo del corazón forma un patrón suave, parecido a una onda sinusoidal. Este ritmo coherente arrastra al cerebro, alineando su actividad eléctrica. ¿El resultado? Tu sistema nervioso, tus hormonas, tu percepción, todo se desplaza hacia la armonía. Y como la coherencia irradia hacia afuera, tu campo se convierte en un faro que reorganiza las probabilidades a tu alrededor. Pero la mayoría de la gente vive en el estado opuesto, incoherencia. La mente corre con pensamientos de preocupación, mientras el corazón late en ritmos irregulares de supervivencia. Ese desajuste es como dos instrumentos tocando desafinados. La melodía colapsa en ruido. Y en ese ruido el campo cuántico no puede estabilizarse en la realidad que deseas. Puedes visualizar abundancia, pero la transmisión es estática. Puedes afirmar amor, pero el campo escucha caos. Imagina a alguien discutiendo consigo mismo en el tráfico. Su cerebro repite, necesito mantener la calma, pero su corazón late con ira. Esa división crea incoherencia y la realidad externa la refleja. Bocinas sonando, conductores cruzándose, frustración que escala. Ahora imagina el mismo momento abordado de manera distinta. Una respiración profunda, la mano colocada en el pecho, la atención llevada al ritmo del corazón. A medida que la respiración se estabiliza, el ritmo cardíaco se suaviza. El cerebro sigue. De repente el entorno se siente menos hostil, aunque los coches sean los mismos. La transmisión cambió, y también la experiencia. Esto no es abstracto. En los estudios, los participantes que practicaron respiración enfocada en el corazón y gratitud vieron cambios medibles en su función inmunológica, en los patrones de ondas cerebrales y en su resiliencia emocional. Sus campos se estabilizaron, y el campo no es solo personal, es relacional. Cuando una persona entra en coherencia, otros a su alrededor a menudo se sincronizan inconscientemente. Piensa en un líder calmado en medio de una crisis, cuya presencia serena hace que todos los demás bajen del pánico. Eso es coherencia corazón-cerebro en acción. El cuerpo transmitiendo orden tan fuerte que reorganiza al grupo. ¿Y por qué importa esto para la manifestación? Porque la coherencia es el lenguaje que el campo cuántico entiende. Las palabras son símbolos, los pensamientos son fugaces, pero la emoción sostenida crea ritmo, y el ritmo crea resonancia. Cuando el cerebro y el corazón se bloquean en coherencia,
Tu campo transmite una frecuencia estable que colapsa la realidad con precisión. Sin coherencia, la transmisión es inestable y la probabilidad se desvanece. Esto explica por qué a veces, cuando realmente sientes gratitud, no la piensas, sino que la sientes en el pecho hasta que vibra, las cosas se alinean casi al instante. Llega la llamada, aparece la oportunidad, aterriza la sincronicidad. Porque la coherencia no tiene estática, el campo responde con claridad. Eso no es suerte, es física. Así que si quieres remodelar la realidad, la práctica es simple pero profunda. Lleva tu atención al corazón, respira profundamente, genera la sensación de gratitud o amor, incluso por solo un minuto, y deja que tu cerebro se sincronice. Con el tiempo, el sistema nervioso aprende a vivir en ese estado. Y cuando se convierte en tu base, la vida lo refleja sin esfuerzo, no con esfuerzo, con ritmo, no con presión, con coherencia. Esa es la verdadera frecuencia de creación. Pero la coherencia no es el destino final, es la puerta, porque una vez que tu transmisión se estabiliza, ocurre algo aún más misterioso. Las líneas de tiempo que antes parecían lejanas comienzan a colapsar en tu presente. El futuro que imaginabas empieza a llegar más rápido de lo que la lógica puede explicar. Y para entender por qué, tenemos que adentrarnos por completo en la dimensión cuántica del tiempo. El tiempo no es lineal como nos enseñaron. La física nos muestra que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, como probabilidades superpuestas. Lo que da la ilusión de secuencia es tu sistema nervioso colapsando un cuadro tras otro en coherencia, lo que significa que el futuro que deseas no está en algún lugar distante, esperando a que pasen años. Ya existe como un potencial, vibrando en el campo, esperando a que tu frecuencia lo iguale. Y el puente que lo acerca es la emoción. Piensa en 2 diapasones en una habitación. Golpea uno, y el otro comienza a vibrar en resonancia. Así es como colapsan las líneas de tiempo. Cuando estabilizas la frecuencia emocional del yo futuro, gratitud por lo que viene, alegría como si ya estuviera aquí, amor como si ya fueras completo, tu presente comienza a resonar con esa probabilidad. La distancia colapsa. Lo que parecía esperar se convierte en alineación. Por eso la gente experimenta sincronicidades cuando cambia emocionalmente. Un encuentro casual, un correo inesperado, una idea en el momento exacto. Desde fuera parece coincidencia. Desde dentro es coherencia colapsando líneas de tiempo. El yo futuro ya estaba transmitiendo. En el momento en que tu sistema nervioso igualó su ritmo, los caminos convergieron. Imagina a alguien que anhela amor. Espera, busca, fuerza conexiones. El campo escucha desesperación y lo refleja como ausencia. Pero cuando comienza a sentirse completo, a cultivar alegría en la soledad, a encarnar la frecuencia del amor mismo, de repente, las oportunidades aparecen sin esfuerzo. La pareja potencial que siempre estuvo allí ahora se vuelve visible, no porque recién haya llegado, sino porque el observador colapsó en alineación. O imagina al emprendedor que se esfuerza sin descanso, esperando la gran oportunidad. Su transmisión es estrés, escasez, necesidad de demostrar. La línea de tiempo del flujo y la abundancia está justo a su lado, pero inaccesible. Solo cuando regula, siente gratitud ahora y encarna la frecuencia de la facilidad, ese futuro colapsa en su presente. La llamada, el cliente, el avance. No persiguiendo, siendo. Aquí es donde ciencia y espíritu se encuentran en la verdad más liberadora. La realidad no se crea por el paso del tiempo, se crea por la coincidencia de frecuencias. Tu emoción es la perilla, tu sistema nervioso el sintonizador, tu identidad el observador. Cambia la transmisión y cambias el marco de la realidad en el que entras. Eso no es misticismo, es coherencia en acción. Y entonces, la pregunta ya no es ¿cuándo sucederá? La pregunta es ¿qué frecuencia estoy estabilizando ahora mismo?
Porque en el momento en que encarnas la emoción del futuro, colapsas la línea de tiempo en el presente. El puente está construido y la vida no puede evitar encontrarte allí, no esperando, vibrando, no forzando, alineándote, no persiguiendo, convirtiéndote. Y si esto resuena contigo, si estás listo para seguir explorando cómo ciencia y espíritu se encuentran en formas prácticas y encarnadas, suscríbete y únete a esta comunidad de coherencia. Porque el viaje no se trata de añadir más esfuerzo, se trata de afinarte a la frecuencia donde todo lo que has estado esperando ya te está esperando a ti.